Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, tengo del 2 para la derecha todos los reales. Después tengo todos los números reales que están comprendidos entre 0 y el 2, por otro lado, y tengo todos los menores que 0. Pero como ven, el 0 no está incluido, porque no lo incluye ni acá, ni tampoco lo incluye acá. Entonces el 0 no está. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales menos el 0. ¿Sí? Todos los números reales menos el 0. ¿De acuerdo? Ese sería el dominio de esta función. Con respecto a crecimiento, eso se llama también monotonía. Monotonía es decir dónde crece o dónde decrece. Dónde crece los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Sí? Bueno, si tengo la gráfica, es fácil ver que en este pedazo, todo este tramo, digamos, la función como viene, decreciente. ¿Sí? Después tengo este otro tramo que ahí viene decreciente hasta llegar al vértice, y del vértice hasta llegar al 2 crece, y del 2 en adelante también crece. ¿Sí? Por lo tanto, puedo decir, acá en este tramo, como dijimos, viene decreciente, o sea, decrece de menos infinito hasta llegar al 0. ¿Sí? Los intervalos de crecimiento o de decrecimiento se miran, digamos, sobre el eje de las X. ¿Sí? Es decir, yo tengo que mirar qué valores de X corresponden a este tramo de la función donde la función viene decreciente. Entonces, los valores de X los leo acá en el eje X, sería desde menos infinito hasta llegar al 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Desde ahí hasta el vértice, ¿en qué punto va a estar el vértice? Habíamos visto que las raíces son 0 y 2. Por lo tanto, el vértice va a estar a la altura del 1. Es decir, que en el 1 estaría el vértice. Por lo tanto, puedo decir que decrece o sigue decreciendo desde 0 hasta llegar al 1. ¿Ven? Entonces, decrece acá, también decrece desde 0 hasta el 1. ¿Sí? Los intervalos de crecimiento o decrecimiento son siempre abiertos, intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, decrece, acá decrece, y acá sigue decreciente hasta llegar al 1, al valor 1 de x, digamos, ¿no? Fíjense que ahí lo tuve que cortar en el 0, porque como el 0 no es un punto de la función, yo no podría haber dicho la función esta viene decreciente de menos infinito hasta el 1 directamente. ¿Tá? Estaría mal si pongo así. Lo tengo que cortar en el 0 porque la función ahí en el 0 está como interrumpida, digamos. Cuando veamos continuidad vamos a decir que la función es discontinua ahí en 0. ¿Sí? Pega como un salto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí en el 0 lo tengo que cortar y decir que decrece de menos infinito a 0 y también decrece de 0 a 1. ¿Tá? Bien, con respecto al crecimiento, voy a poner crece desde dónde? Desde el 1 hasta llegar al 2 y desde el 2 en adelante. En el caso del 2, ahí lo puedo poner todo corrido, porque como el 2 está incluido, puedo entonces poner directamente el intervalo de crecimiento, de donde crece la función, que va a ser de 2 a más infinito. ¿Estamos? Bien. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Si se pierden en algo, pregúntenme. ¿Está bien? Tengo algunos para admitir, aguanten un cachito. Ahí está. Bueno, voy a tener que ir Profe, en el borrando chat hay porque la pizarra es consultas. chiquita. Sí, escuché a alguien que dijo algo. Que en el chat hay consultas. Ah, sí. A ver, las voy a ir mirando, a ver qué dicen. No se ve muy bien, que alguien le diga algo que no puedo, ya estoy con el compu, puedo aplicar la vuelta de la función cuadrática. Bueno, por ahí me pedían que explique de vuelta lo de la función cuadrática, cómo graficarla. Para graficar esta parte de la función cuadrática, miro esto, ¿sí? Estoy mirando esto. X cuadrado menos 2x, ¿sí?
Bueno, si ya copiaron lo de monotonía, ya lo doy por hecho y lo borro. Igual esto queda grabado después. X cuadrado menos 2x lo igualo a 0 para encontrar las raíces, ¿sí? Para graficar una función cuadrática siempre busquen los elementos principales, que son las raíces, el vértice, el valor de a que me dice si va para arriba o va para abajo, el valor del c que me dice dónde corta el eje de las y, ¿está bien? Todas esas cosas tienen que mirar. Bien, entonces, en este caso, primero busco las raíces. Para eso pueden hacer Bhaskara, o pueden despejar la X, o pueden hacer lo que quieran. Pueden factorizar, como hice yo hoy. Acá puedo sacar factor como la X, entonces me queda X por X menos 2. ¿Sí? O sea que las raíces son una raíz de 0 y la otra raíz es 2. ¿Sí? Con eso marqué este punto y este. Y después dijimos, bueno, como el valor de A es 1, positivo, eso me dice que la parábola va con las ramas hacia arriba. También podrían buscar el vértice, que va a estar a la mitad, entre el 0 y el 2, la mitad es el 1. Si reemplazan el 1 en la función cuadrática, o acá, ¿cuánto me da? 1 al cuadrado menos 2 por 1. ¿Sí? O sea, 1 al cuadrado es 1, menos 2, me quedaría menos 1. Y entonces ahí tengo el punto donde está el vértice de la parábola. Con esos valores puedo graficar ese tramo de la función, ¿sí? Solamente lo grafiqué entre 0 y 2 porque es el intervalo que me está dando para x. La x está entre 0 y 2, ¿sí? Como al 2 lo incluye, pongo un puntito relleno, y como al 0 no lo incluye, ahí puse un puntito, un redondelito vacío, un hueco, ¿está bien? Bien. Hasta ahí teníamos el dominio entonces, que eran todos los reales menos el 0, porque el 0 no lo incluye en ningún lado. Y teníamos la monotonía, intervalos de crecimiento o de decrecimiento, que también se llama monotonía. Ahora vamos a ver. Profe, me parece que hay gente que quiere entrar y no puede. Ah, sí, ahí lo estoy viendo. Estamos. Vamos a ver las intersecciones con los ejes de coordenadas, ¿sí? Para buscar las intersecciones, con el eje X, tengo que igualar cada tramo de la función, igualarlo a 0, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto de x menos 2 es igual a 0. Ahí es fácil ver que esto va a valer 0 cuando la x vale 2, ¿sí? Ahora, este resultado que me da acá, yo tengo que ver que esté en el dominio, ¿sí? Está en el dominio de esta parte de la función, me refiero, ¿sí? Que esté en el dominio de esa función. Esta función valor absoluto vale para los x mayores que 2, ¿sí? Entonces este no lo incluye. No lo incluyo, ¿está bien? En principio este no iría. Igual después lo va a incluir la otra función cuadrática, ¿sí? Para buscar dónde la función del medio vale 0 es lo que hicimos recién, encontrar las raíces, es decir, igualamos x cuadrado menos 2x, lo igualamos a 0, y ahí ya vimos que las dos raíces me dio 0 y 2. El 0 lo incluye la función cuadrática, fíjense acá. Como ahí tengo un menor o mayor, según para qué lado lo miren, que es 0, el 0 no está incluido, ¿sí? No tiene un signo igual ahí. Entonces, este no lo incluye. ¿El 2 lo incluye? Sí, porque ahí tengo el igual. Entonces, este sí, es un punto de intersección con el eje X. ¿Está bien? Y después me falta el otro, que es la parte de la función lineal, ¿sí? Menos x menos 1. Que si la igualo a 0, bueno, despejando ahí, haciendo pasaje de término, les va a quedar que x es igual a menos 1. El menos 1 lo incluye la función lineal. Esta función lineal vale
para los x menores que 0, me dice. Entonces, el menos 1 es menor que 0, sí. Entonces, este menos 1 también sería un punto de intersección o una raíz de esta función, un cero de la función, se dice, ¿sí? Los únicos, entonces, ceros de esta función serían acá, donde corta la parte de la función lineal, en el menos 1, que estaría acá, y en el 2, que es donde se junta la cuadrática con la otra parte del valor absoluto. El 0, si bien parecería que esta función cortaría ahí en 0, acuérdense que no lo incluye, por lo tanto, no sería un punto de intersección con el eje X, ¿está bien? Ni tampoco con el eje Y. Para expresar los puntos de intersección, cuando les pide puntos de intersección, los puntos en el plano se representan con dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, los puntos de intersección voy a tener que borrar acá. Los puntos de intersección sería un punto, vamos a ponerle P1 de coordenadas, acá en el menos 1, que será menos 1, 0, y otro punto P2, que era el otro punto donde cortaba ya en el 2, de coordenadas 2,0. ¿Sí? O sea, tengo que poner, cuando me pide un punto, tengo que poner la coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X es 2, el valor que encontramos acá, y la coordenada de Y obviamente vale 0 porque es donde corta al eje X. O sea que la coordenada Y es 0. ¿Sí? Bien. Entonces, para encontrar las intersecciones con el eje de las X, repito, igualamos a 0 cada parte de la función. O sea, la función la igualamos a 0. ¿De acuerdo? Ahora, para encontrar la intersección con el eje Y, igualo la función, mejor dicho, le doy a la X el valor 0. Es decir, voy a calcular el valor de f en 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta función en 0? Bueno, ya dijimos que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Y como ven, ya dijimos también que la gráfica de la parte de la parábola, que sería la que cortaría ahí, no lo toma el 0. Entonces, no puedo calcular cuánto vale f en 0 porque el 0 no está en el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, ahí voy a poner que este simbolito, que quiere decir que no existe. O sea, no corta al eje, no corta al eje de las y esta función, ¿de acuerdo? Bien, sigo con la otra parte. Después les pedía calcular alguna serie de valores de la función, por ejemplo, f en menos 3, o f en 1, o f en 3, ¿sí? No sé qué apartado era ese, pero les pedía el ejercicio algo así como esto. Por ejemplo, si me pide calcular f en 3 más 1 sobre, pongámosle f en 1, menos 2 por f en 3, o f de menos 3. Cuando ustedes tienen que calcular algo así, ¿sí? Esto es calcular el valor de la función en algún punto, es decir, encontrar la imagen, por ejemplo, la imagen del 3, es decir, f de 3. O la imagen acá de un 1 sería f de 1. O acá sería la imagen de el menos 3. ¿Sí? Calcular la imagen de la función es reemplazar a la x en la función y hacer la cuenta. Si yo reemplazo la función o el valor de la x, lo reemplazo por 3, lo que tengo que, en estas funciones, cuando están dadas así por partes, tengo que ver en cuál de las tres partes voy a ir a reemplazar. Si es f en 3, yo tengo que mirar esto, el dominio, ¿sí? Para ver en qué parte de la función caigo. Me pregunto, 3, ¿estará entre 0 y 2? No. ¿Es menor que 0? Tampoco. ¿Es mayor que 2? Sí. Entonces, f en 3, para calcular el valor de la f en 3, voy a reemplazar en la de valor absoluto. ¿De acuerdo?
Así, para valores que sean de x mayores que 2, voy a ir a reemplazar en la función de arriba. Para valores comprendidos entre 0 y 2, voy a reemplazar en la función cuadrática. Y para valores que sean menores que 0, voy a reemplazar en la lineal. ¿Sí? Entonces, f en 3 reemplazo en la de valor absoluto. ¿Sí? Perdón, sí, mayores que 2, entonces la x la reemplazo por 3 y sería entonces hacer esta cuenta, el valor absoluto de 3 menos 2. ¿De acuerdo? Esto sería f en 3, reemplazarlo allá. ¿Cómo saco f de 1? Bueno, ya lo sacamos, f de 1, como el 1 está comprendido entre 0 y 2, voy a ir a reemplazar, como el 1 está comprendido entre 0 y 2, voy a reemplazar en la cuadrática. ¿Sí? La cuenta que voy a tener que hacer será, como es 1 sobre, lo que vale la f en 1, ¿sí? Es 1 dividido lo que vale la función en 1, ¿sí? Para ver cuánto vale la función en 1, reemplazo entonces en la cuadrática. Ya habíamos calculado que en 1 la función vale menos 1, ¿sí? Si reemplazan en la cuadrática, bueno, pueden comprobarlo. Será 1 al cuadrado menos 2 por 1. ¿Van siguiendo? Y por último, menos 2 por lo que vale la función en menos 3. En ese caso, como en menos 3 es menor que 0, voy a reemplazar en la función lineal. Es decir, la cuenta que voy a tener que hacer será f en menos 3. Reemplazo la x por un menos 3, pero como ya tengo un menos adelante, va a ser menos 3. Menos 1 a su vez. Así tenía que ser. Bueno, estas serían las cuentas que tengo que hacer para llegar al valor, este valor que me pide, ¿sí? Parecido a lo que les pedí el ejercicio 12, ¿sí? Voy a borrar un poco acá arriba. Entonces sigo acá. Valor absoluto de 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Valor absoluto, 1. Entonces se da cuenta, será 1 más 1 dividido lo que me da la f en 1. La que me da la f en 1 era esto, que era menos 1, dijimos. Entonces va a ser 1 sobre menos 1. Menos 2 por esta cuantita que tenemos acá, menos por menos más 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Bueno, esto se va a cancelar con este. Y entonces me queda, si no me equivoco, porque esto me da menos 1, ¿no es cierto? Más 1 que tengo acá, este se cancela. 2 por 2, 4, será menos 4. Menos 4 sería lo que me va a dar esta cuenta, este resultado, ¿sí? Este resultado sería entonces igual a menos 4. Bien. Otra cosa que les piden estas funciones es clasificarlas, si son inyectivas, biyectivas, sobreyectivas. Bueno, esas cuestiones confunden bastante. Así que a ver si lo podemos llegar a entender ahora. Voy a intentar explicarles eso. Para clasificar, primero vamos a ver si es sobreyectiva o no. Para ver si una función es sobreyectiva, yo tengo que comparar la imagen con el conjunto de llegada. ¿Sí? El conjunto de llegada acá no está especificado. Cuando no les dice nada, se supone que las f están definidas de los reales en los reales. En el práctico, no sé si en este ejercicio o en el 13, creo que les dice, para funciones definidas sobre el conjunto de los números reales, eso es como si les estuviera diciendo esto, definidas sobre el conjunto de los números reales. Con eso me está indicando esto, que es que el conjunto de llegada
¿sí? Que si no les aclara esto, les vuelvo a repetir, es como si me dijera que la función está definida sobre los reales, es decir, de los reales en los reales, ¿está bien? O del dominio que tenga la función en los reales. Acá sería, en realidad, los reales menos el 0. Porque el dominio que habíamos visto eran los reales menos el 0, ¿no? Los reales menos el 0 es el dominio, y esto que me está dando acá, en este caso los reales, es el conjunto de llegada. Conjunto de llegada no es lo mismo que imagen. Conjunto de llegada, en este caso, son, entonces, me está diciendo todos los números reales. Y la imagen de esta función, fíjense la gráfica. Acá llega hasta el menos 1, y el vértice también estaba en el punto 1, menos 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? De ahí para abajo no tengo función. Por lo tanto, ¿cuál es la imagen de esta función? Desde el menos 1 hacia arriba, desde el menos 1 a infinito. ¿Está bien? Los x que pertenecen al intervalo del menos 1 a infinito. ¿El menos 1 lo incluye? Acá no, pero la parábola sí lo incluye. O sea que acá sería intervalo cerrado, de menos 1 a infinito. Para decir si la función es sobreyectiva, la imagen tiene que ser igual al conjunto de llegadas. Es decir, que esto debería ser igual a esto. Como en este caso estos son distintos, puedo decir entonces que esta función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva, ¿de acuerdo? Bien. Veamos ahora si es inyectiva. ¿Será inyectiva? Para ver si una función era inyectiva, se tenía que cumplir que a valores distintos de x le corresponden imágenes distintas. Es decir, que si x1 es distinto de x2, debía cumplirse que la función en x1 sea distinta de la función en x2. Es decir, dados dos valores de x diferentes, tienen que tener también distintas imágenes, ¿sí? La forma más fácil de verlo gráficamente era trazando una recta horizontal, ¿sí? Si yo trazo una recta horizontal y corta la gráfica en un solo punto, entonces sería inyectiva. Como en este caso, si yo trazo una recta horizontal a esa altura, por ejemplo, veo que me corta a la gráfica en dos puntos, si me cortara en dos o más, sería lo mismo, entonces voy a decir que no es sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar un valor de x que estará por acá, supónganse el menos 2, y otro valor de x que estará por acá, que puede ser a lo mejor el 3, que son dos valores de x distintos, y van a parar a la misma imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces la manera de justificar que no es inyectiva, justamente es eso, decir que por el criterio de la recta horizontal, como la recta horizontal corta a la gráfica en más de un punto, por lo tanto la función esta no va a ser inyectiva. ¿Se entiende? Si es posible, mejor encontrar esos dos valores de x distintos. Por ejemplo, acá diría que esta función en el menos 2 y en el 3 son dos valores de x distintos para los cuales la función vale, habría que encontrar este punto, cuánto vale la función, por ejemplo en el 3, esa es la que corresponde al valor absoluto, 3 menos 2, 1, sería 1 acá. ¿Sí? Es decir, que el 3 va a ir a parar al 1, y en el menos 2 también va a ir a parar al 1. O sea, hay dos valores de x distintos que tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Está bien? Bien. Me dicen si vamos a subir esta clase. Sí, esta clase después voy a intentar subirla al Moodle. Sí. Bueno, hasta ahí creo que era todo lo que les pedía en el ejercicio 12.
Sigo ahora con el ejercicio 13. El ejercicio 13 también les pedía dominio, intervalos de crecimiento, intersecciones con los ejes y clasificar, ¿sí? Les voy a hacer, por ejemplo, el 13, el apartado G. La función era b de x igual valor absoluto de x menos 3. Recuerden que para poder contestar todas estas cosas, lo primero que trato de hacer es la gráfica, ¿sí? La gráfica de valor absoluto, bueno, es la que vimos recién, ¿sí? Ya les he dicho que al tener este menos 3 adentro del valor absoluto, lo que hace es que la gráfica del valor absoluto de x se desplaza 3 lugares. Si acá es un menos 3, se va a desplazar al 3. Es decir, tengo que buscar donde se hace 0 esto, digamos, ¿está bien? Y ahí es donde va a estar el pico. Recuerden que la de valor absoluto, para los que no estaban, cuando yo expliqué esto, la gráfica del valor absoluto era como una especie de B corta que tiene el pico acá en el 0, ¿está bien? Cuando es valor absoluto como esta de x menos 3, como les decía, esta función se desplaza 3 lugares, en este caso, hacia la derecha. O sea que va a tener el pico ahí, en el 3, ¿sí? Esa sería la gráfica de esta función. Si ustedes no la pueden representar o no se acuerdan de cómo graficarla, siempre acuérdense que pueden hacer una tablita de valores. Y entonces le dan valores, le van dando valores a x y van encontrando los puntos, ¿sí? Por ejemplo acá, bueno, el menos 1 sería menos 1, menos 3, menos 4. Valor absoluto de menos 4, que me daría 4. ¿Está bien? Sería por acá. Este punto. Para el menos 2, será valor absoluto de menos 2, menos 3, menos 5. Pero el valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces me daría acá en el menos 2, por allá arriba, 5. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale la función en 0? 0 menos 3, me daría menos 3, valor absoluto es 3. ¿Cuánto vale el 1? Hagamos lo que está por acá. 1 menos 3 me daría menos 2, valor absoluto 2. En el 2, 2 menos 3 me daría menos 1, valor absoluto de menos 1, 1. Me daría 1. ¿Sí? Bueno, estaría por acá. Bien, con eso tengo la gráfica de esta función. Acá convendría darle valores también más grandes que 3, porque si no, fíjense lo que pasa cuando ustedes hacen tabla de valores. Este es un error por ahí frecuente. Que hacen una tabla de valores con estos poquitos valores, van a cometer el error de que la gráfica les va a quedar esta sola parte. ¿Se dan cuenta? Me voy a estar perdiendo el gráfico de la otra parte. Para poder representar la otra mitad, tengo que darle valores más grandes que 3. Por ejemplo, bueno, 3, 4, 5, y ahí van a ir apareciendo estos otros valores. ¿Se dan cuenta? Por eso el peligro de las tablas de valores, ¿sí? Bien. Es importante que ustedes recuerden qué clase de gráfica o qué representa cada gráfica, así como la función lineal. La función lineal, su gráfica es una recta, la función cuadrática, su gráfica es una parábola, la función valor absoluto tienen que saber que tiene una especie de pico, así como una B corta, la función logarítmica, qué forma tiene, la función exponencial, qué forma tiene, todas las funciones que ustedes tienen ahí en la página, y analizadas todas las características y todo, es importante que ustedes recuerden qué forma tiene, porque después para graficarla ya van a tener una idea de cómo es la gráfica más o menos, ¿sí? Bueno, a partir de la gráfica, yo ahora la voy a hacer más chiquita para poder seguir escribiendo acá.
hago acá. Bien. Y ahora vamos a ir contestando todo lo que me pedía en el ejercicio 13, que era, por ejemplo, a ver qué les pedía. Dominio, crecimiento, intersecciones con los ejes, también prácticamente lo mismo que hicimos con la de hoy. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, al igual que el de las rectas, de las parábolas, o en general de cualquier polinomio, el dominio son todos los reales, ¿sí? Recuerden que el dominio es qué conjunto de valores yo le puedo dar a la x para poder encontrar la imagen. Bueno, acá no importa cuál valor le dé a la x, le voy a poder dar en realidad cualquier valor, números positivos, negativos, el 0, y siempre voy a poder reemplazar acá y hacer la cuenta. ¿Se dan cuenta? Entonces, el dominio son, de esta función, todos los reales. ¿Sí? ¿Cuál será la imagen? La imagen de esta función, la imagen la mirábamos sobre el eje de las y, bien digo. ¿Sí? Entonces, si esta es la gráfica, ustedes también cuando hicimos la tabla de valores vieron qué valores me va a ir dando la y. Habrán visto que siempre me va a dar valores como ¿qué valores me va a ir dando? ¿Alguno contesta? ¿O se durmieron todos ya? No Valores escucho. positivos. Siempre positivos, ¿se dan cuenta? Cuando hicieron la tabla de valores, si lo miran acá en la gráfica está representada desde el eje de las X para arriba. Eso me dice que son valores siempre positivos, incluido el 0, porque justo acá donde está el pico estaría incluido el 0. ¿Sí? Es decir que lo puedo escribir así, como el conjunto de los reales con un signito más ahí arriba. O para que no queden dudas, por ahí lo mejor es, porque ahí tendría la duda si lo incluye al 0 o no lo incluyo. ¿Sí? Lo escribo en forma de intervalo, es decir, los y podría poner pertenecientes a qué, digo y porque son sobre el eje de y la imagen, ¿sí? Los y pertenecientes a qué intervalo, al intervalo de 0 a más infinito, incluyendo el 0, ¿vale? Bien, intervalos de crecimiento o decrecimiento. En este tramo, ustedes ven que la gráfica viene como que viene en bajada, ¿sí? Viene en bajada. Por lo tanto, ahí viene decreciente, ¿se dan cuenta? Pero yo tengo que mirar a conocer los valores de x. Los valores de x donde la función viene decreciente, los miro acá abajo. ¿Se dan cuenta? Los valores de x donde la función es decreciente van a ser ¿de dónde? Desde menos infinito hasta llegar al 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, decrece para x que pertenece al intervalo de menos infinito hasta el 3. Acuérdense, crecimiento de crecimiento, los intervalos van abiertos. Y crece, para los x que pertenecen, bueno, en el otro tramo de la función, donde la función va subiendo, ahí la función es creciente, es decir, del 3 al más infinito, ahí la función es creciente. ¿Sí? Con respecto a la clasificación, primero vamos a ver si es sobreyectiva, ¿sí? Mejor voy a borrar esto, ya total queda en el video. ¿Será sobreyectiva? Fíjense en el ejercicio 13, como les decía, en el enunciado dice, para todas estas funciones definidas sobre el conjunto de los números reales, ¿sí? Eso que les está diciendo ahí es, como les decía, el conjunto de llegada. Es como si me dijera, esta función f está definida del dominio, que en este caso era los reales, en los reales. Esto se lee así. Función f definida de los reales en los reales. Este primer conjunto es el dominio. ¿Sí?
Y este segundo conjunto es el conjunto de llegada. Si el conjunto de llegada es R, y nosotros ya habíamos visto que la imagen era el intervalo de 0 a infinito, como vemos, son diferentes. Entonces, esta función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Bien, no es sobreyectiva. ¿Será inyectiva? Mirando el gráfico rápidamente veo si es inyectiva. Si trazo una recta horizontal, veo que la recta me corta, por ejemplo, acá y acá. Me corta en 2 puntos. Y eso me dice que la función no es inyectiva. No es. Y para justificarlo pongan así. No es, pues, si x1, por ejemplo, acá en el 0, vale 0. Y otro valor de x donde valga lo mismo que el 0. El 0 me da 3. ¿Sí? Y si ustedes hacen la cuenta en el 6, por ejemplo, para cuando x2 valga 6, x1 distinto de x2, es decir, dos valores de x, x1 es distinto de x2, dos valores de x diferentes, para los cuales la imagen o la función vale lo mismo. Es decir, esto pasa, pero f de 0 es igual a f de 6. En estos casos me da 3. Porque la función en 0 me da 3 sea, y en el 6 me una va a dar lo pregunta. mismo. ¿Se dan cuenta? Sí, perdón, ¿alguien preguntaba algo? Sí, yo, una pregunta. O sea que sería biyectiva al tocar en 2. No. Al tocar en 2 puntos lo que me dice que no es inyectiva. ¿Se entiende? La función Sí. es, para que sea biyectiva, biyectiva quiere decir que se cumplen las dos propiedades estas. Para que una función sea biyectiva, tiene que ser primero sobre y también tiene que ser inyectiva. Por eso se dice que es biyectiva. ¿Se entiende? ¿Cuál sería un ejemplo de una función que no es sobreyectiva? Esta que pusimos acá no es sobreyectiva, porque la imagen no coincide con el conjunto de llegada, ¿entendés? No veo, o sea, no entiendo muy bien la diferencia entre la imagen y el conjunto de llegada. Yo sé que la imagen es todos los valores que toma i de la Exacto. función. ¿Y el Bien. conjunto de llegada cuál sería? Y el conjunto de llegada es esto que te está diciendo acá. Este conjunto que ponemos acá, ese es el conjunto de llegada. Que en muchos ejercicios no te lo da eso, ¿sí? Cuando no te dice nada, suponemos que el conjunto de llegada son los números reales, son todos los reales. O sea que la función está definida en los reales, por así decirlo. ¿Se entiende? Ese sería el conjunto de llegada. Pero para saber el conjunto de llegada cuál es, me tiene que decir esto. F, cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. ¿Se entiende? En las funciones del ejercicio 13, esto no me lo dice. En realidad me lo dice sí en el enunciado, porque fíjate en el enunciado dice, para todas estas funciones definidas sobre los reales, o sobre el conjunto de los números reales, no sé bien cómo dice, eso que te está diciendo ahí, sobre el conjunto de los números reales, eso que te está dando ahí, ese es el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, o te tiene que decir eso, o te tiene que decir esto. ¿Sí? Por ejemplo, esta misma función, para que fuera sobreyectiva, me tendría que haber dicho así. Si esta función f estuviera definida de los reales en el intervalo 0 infinito, esto que ponemos acá es el conjunto de llegada, ¿sí? Que sería de 0 a infinito.
como la imagen también es el intervalo de 0 a infinito, en ese caso sí coincidirían y sería sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Bien. Volviendo al caso que teníamos acá, a este ejemplo, en este caso no, porque como el enunciado del ejercicio decía, para todas estas funciones definidas sobre los números reales, eso me está diciendo que el conjunto de llegadas son todos los números reales. Por lo tanto, como el conjunto de llegadas, que es este, no coincide con la imagen, que eran solamente los positivos, como eso no coincide, entonces no es sobreyectiva. ¿Tá? Tampoco es inyectiva en este caso, por lo que dijimos acá. Porque no es inyectiva porque encontramos dos valores distintos de x para los cuales la imagen me da lo mismo. Entonces no es inyectiva tampoco. Simplemente puedo decir, bueno, esta es una función, pero no es ni sobreyectiva ni inyectiva. ¿De acuerdo? Para que sea biyectiva, vuelvo a repetir lo que preguntabas hoy, se tienen que cumplir las dos propiedades anteriores. Es decir, una función para que sea sobreyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Si se cumplen esas dos propiedades, entonces decimos que la función es biyectiva. ¿Estamos? Bien. Esto en cuanto a la clasificación. En conclusión. ¿Y qué más me pedía? El ejercicio 13, no sé si les pedía algo más, creo que no. No. Profe, Sí. ¿podrías explicar lo de logaritmos? ¿Qué ejercicio, por ejemplo? El 13C. El 13C, a ver. Pero justo el 13C es uno de los que tienen que entregar, me parece. Pero un ejemplo Un parecido. ejemplo parecido. Bueno, a ver. Espera que voy a mirar en el 13C. Ejercicio 13C. O si no, dictámelo por ahí vos. Así no pierdo tiempo. ¿Lo tenés a mano? ¿Cuál es el 13C? Sí. Bueno, decime. MX. ¿Cómo? Función de MX. MX M de X igual a... al logaritmo entre paréntesis X más 1. Bueno. Para no poner el mismo, supongamos que tengo... supongamos que acá en lugar de X más 1 tengo X más 2. ¿Sí? La gráfica de la función logaritmo tiene esta forma. Por eso les decía yo que siempre ustedes recuerden cuál es la gráfica de la función base, por así decirlo. La logarítmica, la cuadrática, la exponencial. ¿Sí? El logaritmo tiene esa forma. ¿Sí? Puede ser así o puede ser también así. Por ejemplo, una que viene así decreciente sería logaritmo en base 1 medio. Cuando la base es más chica que 1, la función viene así decreciente. Cuando la base del logaritmo es como, por ejemplo, así, logaritmo en base 2 de x, la función es creciente. ¿Sí? Eso es lo que tengo que saber básicamente para graficar una función logarítmica. Ahora, ¿cómo sería el caso de esta? Lo hago acá chiquitita, la del logaritmo, así. La gráfica del logaritmo siempre cortan al eje de las x en 1. Esa es una de las propiedades que tiene el logaritmo, porque el logaritmo de 1 siempre vale 0. Entonces, acá en el 1 cortan al eje de las x si fuera el logaritmo de x común. El logaritmo de x. ¿Sí? Al tener este x más 2, es lo mismo que pasa con la gráfica de valor absoluto. Cuando le sumo a la x un número, en la de valor absoluto le restaba 3, y eso hacía que la gráfica se corra 3 lugares hacia la derecha. En la de logaritmo pasa lo mismo. Si le sumo 2, eso hace que la gráfica se corra 2 lugares hacia la derecha. Entonces, la gráfica de esta, acuérdense que estoy haciendo uno parecido al C, no es el C, porque acá le puse logaritmo más 2,
La original del logaritmo cortaría en 1. Si me corro 2 lugares hacia la derecha, va a cortar en 3. Va a cortar acá. Y la original se acerca, podría decirlo, al eje Y, que es la que está a la altura del 0. Es asíntota, ¿sí? Tiene esta forma así. Y se va a ir arrimando al eje de la Y, que es el 0. Si la corro 2 lugares hacia la derecha, este eje Y es como que se va a desplazar también. Es como si el eje Y se corriera 2 lugares también hacia la derecha. Perdón, acá les puse, para no cambiar la gráfica, vamos a ponerle menos 2, para que se corra efectivamente hacia la derecha, porque si le ponía más 2, se tenía que correr hacia la izquierda. ¿Estamos? Entonces, como es el logaritmo de x menos 2, la gráfica se corre 2 lugares, como dijimos, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, el punto este que donde cortaba el eje de la x estaba a la altura del 1, si lo corro 2 lugares a la derecha va a ir a parar al 3. Y el eje Y, que estaba a la altura del 0, lo corro 2 lugares, va a ir a parar al 2. ¿Sí? Entonces la gráfica de esta función va a tener más o menos una forma así. Cortaría acá en el 3. ¿Sí? Esta sería la gráfica de la función logaritmo decimal de x menos 2. ¿Sí? Bien. Ahora contestamos en base a eso todo lo que nos pedía. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Sí? El dominio de las funciones logarítmicas, o las funciones logarítmicas, dicho de otra manera, están definidas siempre y cuando el argumento sea positivo. ¿Sí? Lo de adentro, que es del logaritmo, tiene que ser positivo. Es decir, que para encontrar el dominio de esta función, lo que yo tengo que plantear es que lo de adentro, en este caso x más 2, sea mayor que 0. Eso que planteo es una desigualdad. Para despejar la x, lo único que hago es pasar el 2 para el otro lado, y me va a quedar x mayores que 2. Ese es el dominio entonces de esta función. ¿Sí? Los valores de x mayores que 2, o escrito en forma de intervalo, si lo prefieren, los x que pertenecen al intervalo de 2 a infinito, que es también lo que se ve en la gráfica. La gráfica está representada del 2 para allá, del 2 para la derecha. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la imagen de esta función? Los valores de y que va tomando. Como vemos en la gráfica, algunos valores de y de esta gráfica pasan para abajo, o sea que toma valores de y, algunos negativos, ¿sí? Como ven acá, todos estos van a ir a parar a valores de y negativo. El 3, justo en el 3, esta función me va a dar 0, porque es ahí donde corta justamente, dijimos. Y también tengo valores positivos. Además la gráfica es como que sigue subiendo. Por lo tanto, la imagen sería todos los reales. ¿Sí? Como de paso, ya que tengo la imagen, para saber, para clasificar esta función si es sobreyectiva o no, podemos decir que la imagen es igual al conjunto de llegada. Recuerdan que dijimos todas estas funciones del ejercicio 13 están definidas de los reales en los reales. Es decir, que la imagen, el conjunto de llegada son todos los números reales. Como la imagen también son todos los números reales, en este caso la función m de x, es sobreyectiva porque la imagen coincide con el conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, la imagen es igual al conjunto de llegada. La imagen es R y el conjunto de llegada ya vimos que también son R, por lo tanto coinciden, entonces es sobreyectiva. ¿Está bien? Será inyectiva esta función, como vemos, si trazamos una recta horizontal,
En cualquier lugar que yo trace la recta se tiene que verificar lo que decíamos hoy. Que para que sea inyectiva tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Si ustedes trazan la gráfica ven que corta en un solo punto. Por lo tanto, esta función m de x también es inyectiva. Inyectiva. Si es sobreyectiva y también es inyectiva, entonces en este caso va a ser biyectiva, ¿sí? Entonces, biyectiva. Para probar que es inyectiva, que eso me está faltando, voy a tener que borrar acá. Para probar que es inyectiva, en el caso de hoy no era inyectiva, entonces en ese caso, para probar que no es inyectiva, era suficiente con encontrar dos valores de x distintos que vayan a parar a la misma imagen. ¿Se acuerdan? La que hicimos ahora. Pero para probar que sí es inyectiva, yo tengo que probar que se cumple la definición de inyectiva. Es decir, que para un x1 distinto de un x2, tengo que comprobar que la f de x1 sea distinto de la f en x2. Esta es la definición para que sea inyectiva. Y en este caso, como es inyectiva, lo tengo que probar de esta manera, ¿sí? Entonces, si voy a decir, si x1 es distinto de x2, yo tengo dos valores de x distintos, y tendré que llegar a probar que las imágenes también son distintas. ¿Cómo encuentro la imagen de esta función? Como mi función era m de x igual al logaritmo de x menos 2, la imagen del punto x1 la voy a encontrar reemplazando el punto x1 acá en la función, ¿sí? Primero voy a obtener lo que está dentro del logaritmo, es decir, si x1 es distinto de x2, yo puedo restar 2 en ambos lados para que me quede esto, x menos 2, ¿sí? Entonces, al x1 menos 2 va a seguir siendo distinto de el valor de x que tome menos 2. O sea, resto 2, parto de acá siempre, ¿sí? Parto de que x1 es distinto de x2. Y a partir de eso, tengo que llegar a algo como esto, que es la fórmula que tiene mi función, digamos, ¿sí? Entonces, para empezar, construyo este x menos 2. Es decir que si yo arranco de acá, resto 2. Resto 2 en ambos lados, ¿sí? Y ahora para que me quede la función m, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle logaritmo en ambos lados a esto. Entonces voy a poner el logaritmo de x1 menos 2, que va a seguir siendo distinto del logaritmo del x2 menos 2. ¿Sí? ¿Pero qué es esto? Esto es justamente el valor de f de x1. Es la imagen del x1, es reemplazar el x1 acá en la función. Logaritmo de x1 menos 2. ¿Y qué es esto otro? El logaritmo de x2 menos 2. Es reemplazar el x acá, el x2. ¿Y esto entonces qué es? F de x2. Entonces, f de x1 será distinto de la f en x2. Es decir, arrancamos de acá, de que yo tengo un valor de x distinto de otro, dos x distintos, y llego a que las f's en esos valores también son distintas. Con eso compruebo que entonces la función es inyectiva. Bueno, esto es medio complejo, digamos, ya sé que es bastante complicado probar que una función es inyectiva, pero me alcanza con que ustedes sepan cuándo es o cuándo no es inyectiva. Es decir, que ustedes sepan que si yo trazo una recta y me corta la gráfica en un solo punto, siempre, entonces va a ser inyectiva, ¿sí? Después para probarlo es todo un tema aparte. Pero en el parcial ustedes no van a tener ejercicios donde tengan que demostrar o probar cosas,
¿sí? Van a tener que, la mayoría de los ejercicios son de múltiple choice, es decir, que ustedes tienen que seleccionar las respuestas verdaderas, por ejemplo. Entonces, es como que no van a tener que hacer un desarrollo, pero sí tienen que entender el concepto de cuándo es inyectiva, cuándo es sobreyectiva, cuándo es biyectiva, ¿sí? Bueno, entonces, conclusión, esta función logarítmica, esta sí era biyectiva, ¿sí? Porque cumple las dos propiedades primeras, es sobre y también es inyectiva, entonces es biyectiva. ¿Vamos? Bueno. Fabio, una pregunta. Sí. ¿Puede pasar que una función sea sobreyectiva y no inyectiva? O Sí. sea, una sola. Sí, sí, puede ser que sea sobreyectiva y no inyectiva, por ejemplo, esta función, mirá. Yo digo, mi función f va a estar definida de R en R, como teníamos hasta ahora, y mi función, perdón, de R, vos me decías que sea sobreyectiva y no inyectiva. Entonces, de R vamos a ponerla así, de R en R más. Y mi función f de x sea igual a x al cuadrado. Entonces, esta función x al cuadrado, que sería la gráfica así, ya la conocemos, va a ser sobreyectiva así. Sobreyectiva es, ¿por qué? Porque la imagen de esta función de x cuadrado son los reales positivos. ¿Se dan cuenta? Los reales positivos. Y coincide con el conjunto de llegada, que también son los reales positivos, esto que me está diciendo acá. ¿Sí? Entonces sería sobreyectiva. Pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal, veo que acá, por ejemplo, en el menos 1 y en el 1, son valores de x distintos que van a la misma imagen, entonces no es inyectiva. ¿Se entiende? No sé qué me había preguntado. Sí, Fabio, se entendió. Pero entonces el caso ahí nos tendrían que aclarar siempre el conjunto de llegada. Exacto, Porque, por siempre, ejemplo, si no nos esto siempre aclaran, se lo tenemos que decir. Para poder clasificar la función si es sobreyectiva o no, siempre te tenemos que dar esto. Si esto no lo aclaramos, ustedes tendrán que suponer que la función está definida de R en R siempre. Si esto no se aclara, se supone que la función está definida de los reales en los reales. ¿Entiende? En el ejercicio 13 no te da específicamente esto, pero lee bien el enunciado que te dice las funciones definidas sobre el conjunto R. ¿Sí? Entonces, ahí indirectamente te está diciendo esto. Te está dando cuál es el conjunto de llegada. ¿Sí? Pero para saber si es sobreyectivo o no, yo siempre tengo que tener cuál es el conjunto de llegada. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tenía otra consulta? Por ahí veo que me piden intersecciones con los ejes de coordenadas. Bien. Volviendo si quieren a al ejercicio que hicimos del logaritmo. A ver. Intersecciones. Supongamos que la función sea la que vimos recién, logaritmo de x menos 2. ¿Sí? Con el eje x, para buscar la intersección con el eje x, lo que hago es igualar a 0 la función. O sea, 0 igual al logaritmo de x menos 2. Recuerden, para resolver esta ecuación, esta es en realidad una ecuación logarítmica, ¿sí? Entonces, como es de base, si no tiene nada acá abajo, es como si fuera el logaritmo en base 10, ¿sí? Para hacerlo más fácil, esta ecuación ya la habíamos graficado, la función esta que era así, ¿no? ¿Sí? Que era el punto 3 acá, ¿no es cierto? Dijimos que era donde esto me da 1, ¿sí?
para que esto me dé 0, lo de adentro del logaritmo me tiene que dar 1, porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Lo de adentro me tendría que dar 1. Para que lo de adentro del logaritmo, en este caso, me dé 1, ¿cuánto tiene que valer la x? 3, era el punto que habíamos dicho allá, ¿no? Porque 3 menos 2 me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, esto vale 0 para cuando la x tome el valor 3. Porque ahí me va a quedar 3 menos 2, 1, y el logaritmo de 1 es 0. ¿Entiendes? Lo pueden pensar así, y si no, bueno, les anticipo la forma de resolver esto, como les decía, una ecuación logarítmica. Lo que se hace es la base del logaritmo, que en este caso si no tiene nada es base 10, elevado a este número, me tiene que dar lo que tengo acá adentro. En este caso x menos 2. ¿Sí? 10 elevado a la 0 me da 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, si ahora paso el 2 para acá, me queda 3 igual a x. ¿Sí? Como decíamos, cuando hicimos la gráfica, entonces, el punto de x igual a 3, ahí corta el eje de las x. ¿Está bien? Como cuando les pide punto de intersección, yo les había dicho que los puntos de intersección se especifican poniendo la coordenada x y la coordenada y. Es decir, que el punto de intersección sería de coordenadas 3, 0. Esa es la intersección con el eje de las x. ¿Está bien? Para buscar la intersección con el eje y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá le doy, es como que acá le doy el valor 0 a la y. ¿Se dan cuenta? A la función le doy el valor 0. Para buscar dónde corta el eje x, a la y le doy el valor 0. Para buscar dónde corta el eje de las y, al revés, a la x le voy a dar el valor 0. ¿Sí? Entonces, es como que voy a calcular el valor de f en 0. ¿Sí? El valor de esta función en 0, y ustedes reemplazan acá, logaritmo de 0 menos 2, les va a quedar el logaritmo de menos 2. El logaritmo de un número negativo no existe. ¿Sí? De hecho, ya hemos visto que el dominio de esta función era del 2 en adelante. O sea, no puedo calcular cuánto vale la función en 0 porque el 0 no está en el dominio. Entonces, no tiene. No lo dije de ahí, no tiene. Esas son las intersecciones con los ejes de coordenada de esta función. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna otra duda de todo esto. Calculo que deben tener miles de dudas, pero bueno. ¿Alguna otra cuestión? Yo no entiendo cómo resolver el ejercicio 20 del trabajo práctico 2. El ejercicio 20, a ver si lo tengo acá a mano. El último es. El práctico 2, espera. Un ratito que miro. ¿Todos tienen a mano el enunciado del 20? ¿Es ese que dice dada g de x igual al valor absoluto, ese? Sí, sí, sí. Bueno, g de x es igual al valor absoluto de, ¿cómo es? X menos 3 menos valor absoluto de x más 1 más 2. Y les da tres apartados, A, B y C. ¿Sí? Si la x está entre 3 e infinito, por ejemplo en el apartado A, yo lo que quiero es tratar de escribir a esta función g sin las barras de valor absoluto. ¿Sí? Entonces, para eso yo necesito saber
entre qué intervalos va a estar la X. Por eso les da en cada apartado A, B o C, les da los intervalos entre los cuales puede estar X. Si la X está en este primer intervalo, yo para poder sacar las barritas de valor absoluto de la función G, lo que tengo que saber es si lo de adentro del valor absoluto es positivo o negativo en este intervalo. Eso por la definición de valor absoluto. Recuerdan que el valor absoluto de X se definía con una llave y quedaba el mismo X, si lo de adentro es positivo, o había que ponerle un menos adelante cuando lo de adentro es negativo. Entonces yo necesito saber si lo de adentro, esto, o esto, del valor absoluto, lo que está dentro del valor absoluto es positivo o negativo. Si es positivo, voy a sacar las barritas de valor absoluto y queda como está. Y si fuera negativo, voy a sacar las barritas, pero le voy a poner un menos adelante. Por lo tanto, cuando la X está en el intervalo de 3 a infinito, fíjense, piensen en cualquier número que esté dentro de este intervalo, de 3 a infinito. Por ejemplo, podría estar el 4. ¿Sí? Reemplazo acá la X por 4. 4 menos 3 me daría 1. Positivo. ¿Sí? Entonces ahí me estaría dando, al menos este pedazo, o este valor absoluto, me estaría dando positivo. Y este otro, la X vale 4, también 4 más 1 me daría 5. También me va a dar positivo. Quiere decir que mi función g de x, yo la puedo escribir, en este caso, de esta manera. A ver, esperen que no estoy viendo mi pantalla. En este caso, si lo de adentro del valor absoluto es positivo, queda como está, dijimos. Puedo sacar la barrita de valor absoluto y queda lo de adentro como está. ¿Sí? Voy a escribir más grande para que se vea. Entonces esto queda, saco las barritas y queda como está porque lo de adentro es positivo, ¿sí? Entonces me queda X menos 3. Y esto saco el valor absoluto y lo de adentro queda también como está. Pero como tengo un signo menos adelante, ese signo menos de adelante me va a cambiar los signos. Es decir que me va a quedar menos X menos 1. Más el 2. Más el 2 que tenía. ¿Sí? Bueno, acá si simplifican las X, esta X se simplifica con esta, y entonces ¿qué me queda? Menos 3 y menos 1, menos 4, más 2. Es decir, me queda menos 2. Menos 2, entonces la función g de x vale menos 2 si la x está en este intervalo. Es decir, esto pasa si la x pertenece al intervalo de 3 a infinito. ¿Sí? Veamos el caso B. O vamos a ver el C, que porque el B es medio parecido. Si la X pertenece, ¿me dicen en el intervalo C, la X en qué intervalo estaba? ¿En qué intervalo estaba en el C? Dice menos 1,3 y entre corchetes. Menos 1, 3. Bien. Entonces, esto que me dice es para saber lo que le decía hoy. Para saber si el valor absoluto me da, lo de adentro, el valor absoluto, si me da positivo o negativo. Tomemos un valor que esté en el intervalo, entre menos 1 y 3. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, fácil de sacar la cuenta, estaría el 0. ¿Sí? Si yo reemplazo la X por 0, este primer valor absoluto, ¿qué signo me daría cuando reemplazo por 0? ¿Qué me va a quedar? Negativo. Negativo. 0 menos 3 me daría menos 3, o sea que este me estaría dando negativo. Y este otro, si yo la X la reemplazo por 0, 0 más 1 me daría 1, me estaría dando positivo. ¿Está bien? Entonces, la función g de x, la voy a poder escribir así. Este, como es negativo, yo puedo sacar las barras de valor absoluto, pero ponerle un signo menos adelante. Es decir, que me va a quedar esto cambiado de signo. Me va a quedar menos x más 3. Y este, como es positivo, queda como está.
saco las barritas de valor absoluto y queda lo de adentro como está. Pero tengo este signo menos de adelante que me va a cambiar los signos, como dijimos hoy. Me va a quedar menos x menos 1, ¿no? Más el 2. Este 2 está fuera del valor absoluto, siempre sigue igual. ¿Cuánto me da toda esta cuenta? Fíjense acá. Me va a quedar. Acá las x no se cancelan, fíjense. Menos x y menos x me quedan menos 2x. ¿Sí? Y acá tengo 3 menos 1, 2, más 2, 4. O sea que en este caso la función g va a valer esta. ¿Para cuándo? Cuando la x esté, esto pasa si la x pertenece al menos 1, 3, a ese intervalo. Bien, y me faltaría el apartado B, que después lo van a completar ustedes, para poder escribir la función g completa, digamos, sin valor absoluto, la función g, esta la van a poder escribir así. En realidad va a ser una función que la van a poder escribir por tramos, ¿sí? Un tramo me va a quedar, cuando la x esté entre el 3 y infinito, o sea, que la x esté en el intervalo 3 infinito, ¿qué quiere decir? Que la x es mayor que 3. Y en ese caso, ¿la función cuánto vale? Menos 2. ¿Sí? O sea, mi función g de x vale menos 2 si la x mayor que 3. ¿De acuerdo? Ese sería el apartado A que habíamos sacado. En el apartado C, cuando la x está entre menos 1 y 3, dijimos, mi función g la puedo escribir así. Es decir, que mi función g va a ser igual a menos 2x más 3 si la x está comprendida entre menos 1 y 3, que lo puedo escribir así, es menos 1 menor que x menor que 3. En alguno de los tramos tengo que incluir el 3, es decir, lo puedo incluir acá o lo podré incluir en la parte de arriba. ¿Sí? Perdón, acá no, lo está incluyendo acá, ¿sí? Porque me dice entre menos 1 y 3 intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, el menos 1 también lo incluye. Y después me faltaría la otra parte, que, a ver, ya que estamos, lo hacemos si quieren, que es el apartado B, que les dice que la x está entre cuánto y cuánto, ¿en qué intervalo? ¿Serán menores que 3? ¿Será así? De menos infinito a menos 1. Ah, de menos infinito al menos 1. Y el menos 1 abierto, ¿no es cierto? Si la x está de menos infinito a menos 1, de nuevo pienso en un valor que esté acá. Puede ser, por ejemplo, el menos 2. ¿Sí? En el menos 2, miro en la función g que tenía valor absoluto y veo qué signo tendría. Esto me va a quedar menos 2 y menos 3, menos 5. O sea, esto me va a dar negativo. Y esto, menos 2 más 1, también me daría negativo. ¿Sí? Entonces, mi función g, ¿cómo la voy a poder escribir en este caso? Va a ser, como esto es negativo, al sacar las barras de valor absoluto le pongo un menos adelante. ¿Qué me queda? Menos x más 3. O sea, le cambio los signos. ¿Sí? Menos, por ahora este menos lo sigo poniendo, y como esta también es negativo, me vuelve a cambiar los signos. Es decir, que acá en lugar de x más 1 voy a tener menos x menos 1. Así. Más el 2. Bueno, ahora resuelvo esto, ¿qué me queda? Acá me queda menos x más 3. Este menos, adelante un paréntesis, me vuelve a cambiar los signos, como decíamos. Menos por menos me va a quedar más. Menos por menos también me va a quedar más. Finalmente, bueno, las x se cancelan. 3, 4, 5, 6, ¿no?
Entonces, me falta completar acá la función g, que va a valer 6 si la x está entre menos infinito y menos 1, es lo mismo que decir que la x es menor que menos 1. Y ahí tengo la función g escrita sin las barras de valor absoluto. ¿Sí? La función g va a quedar entonces definida así por tramos. Pero justamente la idea en este ejercicio es que sepan, cuando yo quiero sacar las barras de valor absoluto, necesito al menos saber esto. Es decir, saber qué signo tiene lo de adentro del valor absoluto. Porque si, como les vuelvo a decir, si lo de adentro es positivo, queda como está, saco las barras de valor absoluto, queda como está. Y si lo de adentro es negativo, le cambio el signo. ¿De acuerdo? Si tuvieran que graficar esta función g, no sé si está graficada en la respuesta, pero imagínense que tuvieran que graficar la función g con el valor absoluto, se les hubiera complicado bastante también. Entonces, la tengo que graficar así, como está dada por tramos, es por ahí fácil graficarla, y me va a quedar algo así. Para los mayores que 3 vale menos 2. Ya, menos 1, menos 2, acá estaría, supongamos, el 3. Y entonces sería una función así. Sería una recta a la altura del menos 2. ¿Sí? Para los menores que menos 1, imaginemos que acá está el menos 1, y vamos a hacerlo más derecho, la función esta vale 6. Pongamos que está por acá arriba el 6. La función vale 6, entonces va a ser también una recta así, horizontal a la altura del 6. Y en el medio, es decir, entre el menos 1 y el 3, esta función vale esto, que es una función lineal. Cortaría en 3 y tiene pendiente en menos 2. Si ustedes la grafican, a cortar acá en 3 y pendiente en menos 2, les va a quedar justo así. Va a pasar ahí por el 3 y justo se van a conectar las tres partes. Entonces la gráfica queda algo así. ¿Sí? Si grafican las tres pintadas, digamos, las tres partes. Esa sería la gráfica de la función g. También es un ejercicio bastante complicado este, así que bueno, no le presten mucha atención, digamos. Más que nada tengan esa idea del valor absoluto, que para sacar las barras de valor absoluto necesito analizar qué pasa con lo de adentro, si es positivo o si es negativo. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta por ahí. Una pregunta. Sí. En el 19 hay que hallar la inversa de las funciones. Sí. La dice f de x es x más 1 sobre x menos 1. Ajá. Cuando yo, la inversa, yo vi un video y decía que tenés que igualar a y y despejar. Y después reemplazás y por x y ya te queda la inversa. Sí. Bueno, ahí yo me fijé en las soluciones de las... Viste que subieron un Sí. PDF que dice los trabajos prácticos. Dice ¿Cómo que la llegar a eso? inversa es la... Ahí te digo, mira. Primero, yo para encontrar la inversa tengo que ver si es biyectiva o no la función. Bueno, esta función sí, si la analizan, es biyectiva, entonces tiene inversa, ¿sí? Como vos decís, para encontrar la inversa de la función tengo que despejar la x. Entonces lo que hacemos es, primero, esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al otro lado. Entonces me va a quedar así. Acá voy a hacer la distributiva. Y por x menos y por 1, y el otro lado es
Ahora, como yo quiero despejar la X, lo que tengo que hacer es tratar de agrupar las X. Todo lo que tenga X de un lado y lo que no tenga X del otro lado. Este que tiene X lo voy a dejar acá. Este menos Y no tiene X, lo voy a pasar para la derecha. Y esta X la voy a pasar para el lado izquierdo. ¿Sí? Esta X que estaría, digamos, positiva, la voy a pasar para acá, restando. ¿Sí? Esta X pasa para acá, y este menos Y está restando, va a pasar al otro lado, sumando. O sea que va a ser 1 más 1. Esto que ahora, como los dos tienen X, tengo dos términos en los cuales se repite la X, entonces la puedo sacar como factor común. Y ahí me queda factor común y todo esto dividido X que me queda en 1. ¿Te das cuenta? Y ahí voy a poder despejar la X. Este paréntesis ahora lo paso dividiendo al otro lado. Y ahí, una vez que despejé la X, después vuelvo a cambiar las Y por las X para encontrar la inversa. Y la inversa la escribimos así, ¿no? Como, ¿de acuerdo? F a la menos 1 de X. Para escribir la inversa la escribo así, f elevado a la menos 1. Eso me dice la función inversa de f. Entonces f a la menos 1, en este caso, va a ser lo que me quedó acá, pero de nuevo, cambiando las y por las x. Es decir, que en lugar de 1 más y, voy a poner 1 más x. Y abajo, en lugar de y menos 1, voy a poner x menos 1. ¿De acuerdo? No sé qué me preguntaba. Sí, entendí. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene otra consulta por ahí? En todo caso, ponemos, si quieren, la próxima semana, ponemos otra reunión de Zoom para aclarar si surgen algunas otras dudas. Por ahí, lunes o martes, antes de la entrega de los ejercicios, si quieren, ponemos otra clase. Así preguntan lo que quieran. ¿Alguien tiene otra duda existencial? Si no, vamos dejando acá. Bueno, después voy a subir la clase esta grabada, así que va a estar en el Moodle, ¿sí? Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Chaucito.